Bienvenidos a este nuevo video. Lo que voy a tratar de explicar y comentar como experiencia en este video es prácticamente todas mis vivencias con este trastorno. La idea de este video, de transmitir este mensaje, es para que la gente que vea este canal o entre por primera vez y diga de qué va esto, de qué es este canal, para qué sirve, en qué nos puede ayudar, quién es esta persona. Voy a empezar a contar un poco mi historia, resumidamente. Mi nombre es Mariano, como ya sabrán, tengo 27 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Hace aproximadamente más de 10 años que sufro de trastorno de ansiedad. Tuve momentos en los que estuve mejor, tuve momentos en los que estuve peor y tuve momentos en los que estuve pero muy mal. Todo empezó a eso de los 10 años, 10, 11 años, según recuerdo. Tengo más o menos en la memoria que es esa edad. Me acuerdo que siendo muy chico estaba simplemente en mi casa, no había pasado nada en particular. Tengo una memoria medio borrosa en ese sentido, no me acuerdo exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero recuerdo haber estado simplemente caminando por mi casa, es lo único que recuerdo, y de golpe sentí una sensación muy extraña. La idea de este video es que ustedes entiendan qué es la ansiedad, entiendan que pueden llegar a estar padeciendo un trastorno de ansiedad, entiendan que tal vez es más un lado depresivo, tal vez es un lado más ansiógeno, tal vez es una dramatización de sus propias mentes, como es un clásico en todas las personas que sufren ansiedad, solo que en algunas personas se manifiesta un poco más intensamente y en otras no. Pero lo que quiero transmitir es que... no sé qué quiero transmitir. A través de este video quiero transmitir mi experiencia y que ustedes puedan saber cómo me sentí yo y cómo me fui sintiendo con el pasar de los años, lo más resumidamente posible. Obviamente no me voy a poner a explicar cada detalle de lo que fui viviendo porque el video duraría muchísimo tiempo, obviamente. Pero quiero que entiendan y sepan que pasé por esto, que de vez en cuando lo sigo pasando. Es una lucha y es un proceso larguísimo en el que uno, después de capaz un montón de años, se termina dando cuenta de un montón de cosas que estuvo haciendo mal. Principalmente, yo creo que mi problema fue que me guardé todo mucho, me guardé mucho mis miedos, me guardé mucho mis inseguridades, no pedí ayuda. Esto suele pasarle a mucha gente que simplemente dice, bueno, no sé, tengo tal síntoma, o tengo tales miedos irracionales, o tales preocupaciones, y simplemente me tengo que dejar de molestar, o no sabe ni siquiera cómo expresarse, cómo manifestarse. Y esto es lo que me pasó a mí porque era muy chico y no supe transmitírselo a nadie. Era yo con mis miedos, mis síntomas, mis inseguridades y nadie más. No era ni un amigo, ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermano, no era nadie. Al principio estaba yo solo con todos mis miedos. Lo que pasó es que en esta edad, aproximadamente entre los 10 y 11 años, empecé a tener estos síntomas raros que al principio yo no entendía qué era lo que me pasaba, no entendía si me estaba volviendo loco, no entendía si estaba desarrollando alguna enfermedad mental. No sabía realmente qué es lo que me estaba pasando. Con el tiempo me di cuenta que estos síntomas pertenecían a lo que sería la desrealización y la despersonalización, que correspondía obviamente a un trastorno de ansiedad, porque podría ser obviamente en un estado psicótico, de psicosis. Por ejemplo, la esquizofrenia se presenta también el mismo síntoma, solo que son patologías mucho más graves y en este caso, como digo mucho en mis vivos y trato de tranquilizar a la gente que a veces no entiende qué es lo que le pasa, no estamos locos y no somos esquizofrénicos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero el síntoma está y digamos que a veces los psiquiatras, cuando nosotros comentamos este tipo de síntomas, algunos se alarman o empiezan a indagar realmente bien qué es lo que está pasando y tienen que sacarse la duda de si es solo ansiedad lo que estamos teniendo o es algo más. Imagínense que esto en su momento a mí me causó mucho temor porque, número uno, no sabía lo que era, número dos, no entendía qué me pasaba. Había días que estaba dentro de todo bien, había días que estaba más o menos y había días que estaba muy mal. Con el pasar del tiempo me empecé a dar cuenta que esto me sucedía a veces y a veces no. Había días que lo tenía y a veces que estaba completamente normal. Me di cuenta que con el pasar del día, el mismo día capaz yo me levantaba perfectamente bien y cuando empezaban a pasar las horas y llegaba más hacia la noche, yo estaba cada vez más ansioso. Pero yo no sabía que era ansiedad, por ende yo lo que sentía era este síntoma de, más que nada, la desrealización. Para las personas que no conocen lo que es la desrealización y cómo se siente,
Es algo extremadamente difícil de describir y es una tortura el tener que describirlo, por eso también, como dije antes, desde muy chico no me podía expresar y no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo decirlo, porque no es como que uno dice, uy, bueno, me duele la rodilla, listo, ya está, pero no hay mucha más vuelta que darle, me duele la rodilla. En mi caso, y en el de muchas más personas, lo que pasa es que no está muy documentada lo que es la desrealización y la despersonalización en trastornos de ansiedad. Es muy difícil realmente de describir y este es uno de los principales motivos por el cual pasa esto. Como muchísimos pacientes que la sufren, que tienen trastorno de ansiedad y sufren estos síntomas, no lo terminan de describir nunca capaz en su vida o no se dan cuenta realmente qué es lo que tienen o no averiguan o no terminan interpretando realmente qué era desrealización o despersonalización. No lo manifiestan el profesional, entonces queda descartado y por ende después cuando la persona mejora, deja automáticamente, cuando se mejora la ansiedad y va disminuyendo paulatinamente, empieza a disminuir también el síntoma en consecuencia, ¿no? Es como que simplemente el síntoma es un aviso de que estás teniendo un trastorno de ansiedad. Más allá de que sea obviamente un mecanismo de defensa, esto lo he explicado en otros videos y lo tengo ahí en YouTube también, lo pueden ver, que explico qué es la desrealización y despersonalización, que es algo extremadamente molesto como estoy diciendo, pero para no entrar tanto en detalle de qué es en sí el síntoma, pueden ver ese video y darse cuenta más de lo que estoy hablando. Con el correr de los años me empecé a dar cuenta que el problema seguía. Yo tenía la ilusión de que de alguna manera mágicamente se iba a ir. Yo seguía haciendo mi vida, seguía yendo al colegio, por supuesto que ya tenía un montón de problemas, me iba re mal en el colegio, tenía problemas con, no sé, los chicos del colegio, de la primaria, o había cosas que me daban inseguridad, si bien nunca sufrí de lo que sería bullying, por ejemplo, o maltrato en ese sentido, las cosas en mi familia, por ejemplo, no estaban bien. Entonces yo no sabía interpretar realmente qué es lo que me estaba afectando, por qué estaba sufriendo esto, de dónde venía, por qué apareció. Estaba muy confundido y tenía mucho miedo. Muchas personas van a preguntarse ¿a qué es lo que tenías miedo? Bueno, cuando uno presenta este tipo de síntomas, el principal miedo que puede tener es a la locura. Yo estuve literalmente muchos años temiendo volverme loco o temiendo desarrollar una enfermedad mental porque uno siente que se da cuenta claramente que percibe la realidad de una forma diferente. Como explico en el video que subí a YouTube y también he explicado en grupos en vivo de Facebook, uno es como que está viendo todo distorsionado, o sea, la realidad no es como uno la percibe normalmente. Las luces están más fuertes, vemos todo como por cuadros, hay miles de descripciones que le podemos dar y son a veces muy personales y tienen muchos detalles que depende también la persona cómo lo perciba y cómo lo viva. Podemos sentir que los sonidos amplifican, molestan de golpe todos los movimientos de las personas o actitudes que tengan o cómo están hablando o relacionándose con uno mismo o con los demás. Uno simplemente está observando y de golpe se da cuenta que determinadas acciones de las personas le generan como miedo, le generan como inseguridad, como que es algo realmente raro de procesar, ¿no? Uno no lo termina de procesar bien, no entiende bien qué es lo que está pasando. Entonces, en el medio de toda esta confusión, estos síntomas raros que simplemente en mi caso se manifestaban mucho por ese lado, hay otras personas que directamente empiezan a tener ataques de pánico, empiezan a sentirse muy angustiados. Yo ni siquiera entendía el porqué, porque aparentemente para mí estaba todo bien. Y bueno, esa era una gran confusión que tenía yo en mi cabeza y algo que realmente no me estaba dando cuenta. Claramente en mi vida no había nada bien. En mi familia había problemas, había también problemas económicos, en el colegio tenía problemas, yo no estaba bien conmigo mismo, era inseguro, tenía miedos. En consecuencia también a esto, el tener este síntoma muy constante, a veces muy intenso, muy intenso, tenía cada vez más miedo a la locura, cada vez más miedo a que me pase algo y para colmo toda esta bola y toda esta energía horrible, negativa, de miedo, de frustración, de angustia, no la estaba alargando en ningún lado, porque no estaba hablando con nadie, ni con un amigo, ni con un familiar, ni con un psicólogo, ni con nadie. Me guardaba todo y simplemente era un experto en fingir que estaba todo bien. Cuando una persona me preguntaba de afuera me decían, che, ¿cómo anda tu cosa? ¿Estás bien? ¿Qué sé yo? Estaba todo bien, para mí estaba todo perfecto. Yo en el fondo me di cuenta que hasta me estaba mintiendo a mí mismo, porque simplemente cuando paraba de fingir delante de las personas y volví a mi casa y tenía un momento capaz de tranquilidad, decía, qué mal que la pasé hoy, fue horrible, me sentí muy mal, sentía que me iba a volver loco, que me iba a pasar esto, que me iba a pasar lo otro.
Y eran todos pensamientos negativos que yo en ese momento, por supuesto, no... De alguna manera era como que no les daba atención, era como que simplemente estaban ahí y para mí era normal. Yo decía, bueno, esta es mi personalidad, soy así, y bueno, no sé, mágicamente esto calculo que algún momento se irá. Les quiero transmitir esto también porque capaz alguna persona que vea este video pueda llegar a tener lo mismo o se pueda presentar de diferentes maneras. La ansiedad se presenta de miles de formas diferentes. Así que si tienen alguno de estos síntomas y no entienden bien qué pasa, por favor no se callen, díganlo, háblenle a sus padres. Yo entiendo que a veces puede ser muy difícil, son cosas a veces muy difíciles de transmitir, pero yo creo que hoy en día igual es un poco más fácil de transmitir estas cosas porque son más comunes y más normales. Pero hay veces que es muy complicado hablar con los padres y transmitir estas cosas porque a veces ni siquiera queremos. Yo me acuerdo que no quería hablar con nadie de esto. ¿Por qué no quería hablar con nadie de esto? En realidad no era por un tema de querer guardármelo simplemente para mí y ya, o porque no sé si me da vergüenza. La verdad es que no me acuerdo si me da vergüenza o no. Calculo que no. Principalmente era porque no sabía cómo expresarme. No sabía lo que me pasaba y no sabía qué decir. Era como que yo me autoimaginaba explicándolo, porque muchas veces lo intenté decir y era simplemente como imaginarme a mí mismo diciéndole a mis padres o a mi hermano o a alguien: no, sabes que veo medio raro a veces, como que tengo sensaciones raras, siento como que veo como por cuadros, como si estuviese adentro de una botella. A veces me miro al espejo y como que yo sé que soy yo, pero no me termino de reconocer. O me veo las manos, los brazos y como que no termino de procesar que este es mi cuerpo. Como todo tiene una sensación de algo extraño de fondo que es realmente muy difícil de explicar. Entonces automáticamente cuando yo me imaginaba explicando esto, tenía miedo obviamente que piensen que esté loco o que me empiecen a analizar psiquiatras y me den pastillas y cosas que yo ya anticipadamente me estaba imaginando que podían pasar, y por eso también no quería decir nada. Era por un lado el no saber cómo expresarme y por el otro lado cuando pensaba en cómo expresarme y cómo podía llegar a salir eso, tenía mucho miedo de lo que pasase. Conforme fueron pasando los años me di cuenta que la cosa no iba para ningún lado. De hecho iba para el lado contrario. Cada vez los síntomas empeoraban, yo cada vez estaba con más de estos síntomas de realización, cada vez eran más continuos, cada vez aparecían más y más y más y más. Hasta que un día no di más. Recuerdo haberme ido de vacaciones con mi familia. Generalmente estos síntomas empeoraban cuando me iba lejos o cuando salía simplemente a la calle, empeoraban muchísimo. Me acuerdo de haberme ido a la costa con mi familia y haber ido a una fiesta. Y acá se terminó de detonar todo, porque yo me di cuenta que realmente estaba mal, ya estaba enfermo, o sea, estaba muy mal psicológicamente. No sé si en el momento yo ya estaba pensando que estaba loco o no, pero yo estaba todo el tiempo pensando que estaba rozando el borde de la locura. Lo único que me salvaba de no pensar que estaba realmente loco era capaz el día siguiente, cuando dormía y dormía bien, me sentía bien capaz, o me sentía mejor al menos, y como que recobraba de alguna manera fuerzas para seguir. Y ahí decía, bueno, está bien, por lo menos todavía no me volví loco, pero siempre estaba el pensamiento de la locura, más que nada por el síntoma. Es un síntoma que trae terror, trae mucho miedo y generalmente produce esta sensación de que uno se va a volver loco o que uno tiene alguna enfermedad mental, más si no tiene ni idea de qué es lo que realmente le está pasando, porque agarra muy por sorpresa. Como decía, fuimos a una especie de fiesta, creo que fue en Navidad, no sé si fue Navidad o Año Nuevo, en la costa. Yo estaba con mi hermano y mis primos y simplemente fuimos a una casa. Yo no tenía ni idea de dónde era bastante lejos de donde estábamos quedándonos, y me había pasado, me acuerdo que antes de salir, la noche anterior a salir de acá, de Buenos Aires, Argentina, hasta allá, hasta la costa, cerca de Pinamar, son como unas 4 o 5 horas de viaje, y la noche anterior no había dormido nada. Estaba ansioso por el viaje en sí, no estaba teniendo muchos síntomas, me acuerdo en ese momento, pero simplemente estaba ansioso, no podía dormir. Me acuerdo que no dormí absolutamente nada y fui directamente al viaje así, sin dormir, completamente desvelado, ansioso. Traté de dormir en el viaje y no pude. El viaje terminó, llegamos a la casa, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer y básicamente antes de salir a la noche, porque íbamos a ir a esta fiesta de fin de año con mi hermano y mis primos, no pude dormir
ni siquiera una pequeña siesta, no pude dormir nada a la tarde y por ende ya iban más de 24 horas mínimo, más de un día entero y día entero en pico. Yo creo que ya estaba llegando a las 30 y pico de horas despierto, que eso claramente agrava muchísimo el problema en cualquier persona que tenga una estructura ansiógena o que ni siquiera la tenga. Ya de por sí el dormir poco afecta y ya sabemos cómo afecta en todo sentido. En mi caso, como les dije al principio, cuanto más tiempo pasaba despierto, este síntoma empeoraba, porque se iba acumulando cada vez más ansiedad y como yo no tenía ese reset, como no tenía ese reseteo mental que sería el dormir, por más mal que estaba cuando yo me iba a dormir, me daba cuenta que al otro día me despertaba y estaba lo más bien, o sea, me despertaba como nuevo. Eso sí, podía tener ese sueño reparador gracias a Dios. Es por esto que digo que creo yo que mantuve, digamos, la cordura y no me terminé volviendo loco, creo yo, o no sentí esa locura total, porque siempre tenía como ese descanso, por suerte. Cuando terminamos yendo a la noche a esta fiesta, me acuerdo que fue como algo así bien patente, bien marcado que me pasó. Me acuerdo que yo estaba dentro de todo bastante bien hasta esas horas de la noche. Y me acuerdo que cuando llegamos a la casa de una chica, creo que era una chica o un chico, no me acuerdo, de mi primo o de mi prima, un amigo o una amiga, cuando llegamos me acuerdo que me bajé del auto y automáticamente tuve como un subidón de ansiedad muy grande. No recuerdo por qué, no sé si tuve algún pensamiento negativo, si tuve miedo porque, no sé, estaba lejos o simplemente el estrés o el estar tantas horas despierto amplificó todo esto mucho. O ansiedad social puede ser también. Yo en esa época era muy retraído, no me vinculaba mucho con la gente, no me costaba mucho todo. Y recuerdo bajar del auto, ver a personas estando digamos en situación de fiesta, por así decirlo, y darme cuenta que me iba a costar mucho encajar. Yo creo que este pensamiento automático negativo se detonó en un milisegundo cuando me bajé del auto y tuve una desrealización, pero literalmente la más fuerte de mi vida. En ese momento me acuerdo que ya se me cerró el estómago, se me hizo un nudo el estómago por el síntoma mismo, fue muy feo. Pero dije, bueno, voy a tratar de disimular, vamos a estar un par de horas acá, qué sé yo, encima no sabía bien cuántas horas íbamos a estar. Y voy a intentar seguir adelante y terminar con esta noche y al fin llegar a casa y dormir un poco, ¿no? Me acuerdo que fue una tortura, traté de disimular, o literalmente sí, disimulé toda la fiesta, pero era cada vez peor. Cada vez estaba con más sensación de realización, cada vez veía todo más irreal, ya tenía pensamientos como que era toda una película, ya empecé a pensar que realmente me estaba volviendo loco y me acuerdo que estaba sentado ahí al lado con mi hermano. Yo ya estaba, me acuerdo que iba al baño, me miraba al espejo y estaba con una cara pero destrozado, las pupilas dilatadas así por obviamente la ansiedad y el síntoma en sí, el miedo, el terror que tenía, unas ojeras por no haber dormido nada, estaba hecho pelota y me acuerdo que cada vez que me miraba al espejo me daba miedo ya directamente en el estado en el que estaba. Y recuerdo que en esta época mi hermano todavía no sabía nada, nadie sabía nada, era yo todavía con todo eso guardado ya de hacía años, desde, como les estoy diciendo, de los 10 años, y en esa época yo ya tenía creo que unos 15 o 16 años más o menos, sí, calculo que unos 16 años tenía en esa época, o no sé si 17 inclusive. Entonces calculen ustedes la cantidad de años que estuve acumulando, la cantidad de tiempo que estuve acumulando todo esto sin decírselo a nadie. En un momento recuerdo que mi hermano me mira y me pregunta, che, ¿vos estás bien? Como que él intuyó y se dio cuenta que realmente algo me pasaba. Y yo seguía disimulando, inclusive estando súper mal en ese momento. Le dije, no, sí, está todo bien, no pasa nada, estoy un poco cansado nada más. Era algo mucho más fuerte que estar cansado nada más. Entonces llegó un momento en el que me acuerdo, pero bien fijo, estábamos ahí en la fiesta y yo obviamente no había consumido nada, creo que había tomado una latita de cerveza nada más, no es que estaba ni drogado ni nada por el estilo, por las dudas lo aclaro, porque mucha gente capaz se piensa, ah, no, fuiste a una fiesta, tomaste droga y qué sé yo, puede que te haya estimulado más eso aún, no fue el caso, yo no era de curtir mucho eso, no, la verdad es que no me interesaba para nada, porque ya mi estado mental psicológico era tan agravado que miren si me iba a andar drogando con otras cosas, ¿no? Entonces me acuerdo muy fijo de mirar en un momento estando sentado como en un cantero donde había unas plantas, no me acuerdo bien, y miré hacia afuera, miré hacia la calle, estábamos en el jardín afuera, y me acuerdo de mirar y sentirme completamente perdido, completamente
desrealizado, como no sabiendo ni en qué año era, ni en dónde estaba, ni qué hacía ahí, ni por qué estaba ahí, y cuándo iba a volver, y dónde estaba mi familia. Estaba como muy, muy, muy desorientado. Yo sabía bien dónde estaba en realidad. Era todo realmente un síntoma, no es que literalmente estaba desorientado a tal punto que no sabía ni cómo era mi nombre, ni quién tenía al lado, ni no. Podía reconocer todo, pero era todo absolutamente con una sensación de extrañeza y de rareza muy fuerte y muy intensa. En ese momento que se terminó de detonar por completo el síntoma, que yo ya no daba más, ahí me asusté por completo y ahí sí le dije a mi hermano, le dije, no, mira, yo me tengo que ir a dormir porque no doy más y me estoy durmiendo. O sea, le mentí, por supuesto, fue mentira, porque fui por el lado de que no había dormido, que igual era verdad, no fue tan mentira porque encima me estaba muriendo de sueño, pero estaba tan alterado que me estaría costando capaz en ese momento dormir. Y recuerdo que le dije a mi hermano, che, mira, vamos a decirle a mi primo a ver si nos puede llevar, o por lo menos me puede llevar a mí a casa, porque yo no doy más y quiero dormir. Ya eran como las, no sé si las 3, 4 de la mañana, no me acuerdo, y yo ya hacía no sé cuánto que no había dormido. Recuerdo volver en el viaje, en ese auto de mi primo, no entendiendo nada, mirando simplemente por la ventanilla cómo pasaba el camino de una manera literalmente como si fuese una película, una sensación espantosa, todo el miedo que tenía acumulado era ya demasiado, no lo estaba soportando. Y recuerdo haberme bajado, ellos siguieron, me acuerdo, mi hermano no se quedó en casa, siguió con él, y me acuerdo haberme bajado, ir caminando hasta la entrada de una manera muy, muy, muy de película, como iba literalmente por cuadros, estaba muy, muy aturdido, yo ya no entendía nada de qué me estaba pasando, y simplemente llegué. Mi madre me dijo un par de palabras que no me acuerdo qué me había comentado, no sé si me había preguntado dónde estaba mi hermano o algo así, algo sencillo. Le dije no sé, se quedó con mi primo, qué sé yo, y yo me acosté simplemente, apagué la luz y me fui a dormir. En el momento estaba preocupadísimo, pero la verdad es que logré dormirme rápido, fue como que me refugié literalmente en la cama como diciendo, no quiero vivir más esto en este momento, no lo soporto más, necesito irme, digamos, de esta realidad literalmente, necesito dormir. Y más que realidad en ese momento era una pesadilla, era así mi realidad pero siendo una pesadilla. Yo estaba muy consciente, repito, de todo, pero no estaba entendiendo bien por qué estaba teniendo tal síntoma. Entonces me acuerdo que me dormí, simplemente me dormí, caí profundamente dormido, dormí varias horas y el otro día me desperté. Y me desperté normal, me desperté con la sensación común, digamos, no me desperté automáticamente, gracias a Dios. Tenía ese miedo yo de cuando me fui a dormir, digo, ¿y si mañana me despierto igual? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? O sea, yo ya, si sigo así, termino en un psiquiátrico internado o algo me va a pasar. Entonces, cuando me desperté, me di cuenta que estaba bien y fue como un respiro, fue un alivio grande. Pero fue un mensaje de necesitas pedir ayuda urgente porque estás mal en serio y esto puede empeorar cada vez más. Me acuerdo que seguimos de vacaciones, pero mis síntomas igual seguían mal, seguían empeorando. Solo que como no hubo ninguna fiesta ni estuve tanto tiempo despierto, no volvió a repetirse ese brote tan fuerte que tuve. Y simplemente las vacaciones se terminaron y yo volví a mi casa. Cuando volví a mi casa, como volví dentro de todo bastante bien y después no estuve tan mal, decidí no contar nada y seguí guardando cosas y guardando cosas y guardando cosas y no dije nada. A las pocas semanas, ¿qué pasó a las pocas semanas? Tuve un episodio similar cerca de mi casa. Y ahí sí fue el detonante total en el que dije basta, estoy dando vueltas, necesito realmente contar esto y pedir ayuda. A la primera persona que le pedí ayuda y que le comenté todo esto que me estaba pasando fue a mi hermano, que de alguna manera me supo entender y me pudo guiar y después lo terminaron sabiendo mis padres. Me acuerdo la primera vez que fui a un psicólogo, lamentablemente fui a un profesional entre comillas porque esa persona no sé de dónde sacó el título, pero bueno, la verdad es que me sentí muy mal, era todo muy frío, te daba la mano, te analizaba de arriba abajo mirándote de una manera muy extraña, anotaba, no compartía ninguna idea, no había ningún tipo de empatía. La verdad que fue muy fea la experiencia. Y me acuerdo que yo le trataba de escribir, porque todavía no sabía cómo describirlo bien el síntoma, y le decía que esta sensación a veces aumentaba, a veces se iba, pero a medida que iba pasando el día, como que la sensación aumentaba y él me preguntaba, ¿qué sensación aumenta? Y yo le decía la sensación de irrealidad, de ver todo raro, ver todo extraño. Esta persona automáticamente me derivó a un psiquiatra, por supuesto, porque yo estaba teniendo ya demasiados síntomas y tenía que tomar medicación. Me acuerdo que fui a una psiquiatra y por suerte fue una muy buena psiquiatra en la que me sacó así la ficha y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me recetó clonazepam, una dosis muy mínima, 0,25 nada más. Y me acuerdo que yo ya venía constantemente todos los días
con desrealización y síntomas de ansiedad constantemente, pero yo todavía para esa instancia no sabía qué era lo que me pasaba. Cuando esta psicóloga me empieza a explicar y me dice, mira, el síntoma que estás teniendo viene por la ansiedad, estás teniendo un trastorno de ansiedad, no es más que eso. Me dice, yo entiendo que vos puedas creer o sentir como que te estás volviendo loco, que puede llegar a ser algo más grave, pero es simplemente esto. Me dijo, yo te voy a medicar para que vos te des cuenta y te empieces a mejorar, obviamente, y vas a notar la diferencia. Me acuerdo de la primera vez que tomé el clonazepam, me dopó bastante, pero al cabo de pocos días uno genera tolerancia enseguida a esas pastillas y uno no se siente drogado, digamos, ¿no? Igual depende de la dosis. En mi caso, como les digo, fue una dosis muy mínima. Y me acuerdo que comencé a tomarlo antes de salir. Me acuerdo que la psiquiatra me había dicho tomarlo media hora, 40 minutos antes de salir, porque era donde más empeoraba el síntoma cuando salía a la calle. Y de golpe el síntoma desaparece por completo. No es que disminuye, sino que desaparece por completo. Y recuerdo haber tenido una paz gigantesca. ¿Por qué? No por decir, listo, ya está, mi problema está solucionado, sino por haber encontrado una respuesta y decir, ok, era ansiedad, no me estaba volviendo completamente loco, o estaba desarrollando una enfermedad mental, o no, fue simplemente mirá, estás tomando un ansiolítico, que nada más es un ansiolítico, y te está literalmente eliminando el 100% de los síntomas que para vos parecían ser que la única manera de que desaparezcan era irse a dormir, no había otra manera. Entonces cuando me di cuenta de esto, y empecé a sentirme bien, y empecé a salir, empecé a socializar más, empecé a poder hacer mis actividades y estar más en contacto con la gente, sentirme mucho más seguro, concentrarme en las cosas que quería estudiar o hacer mucho más fácil, me di cuenta que mi problema en realidad no era capaz tan grave. Pero claramente uno va haciendo su proceso y después en el fondo se da cuenta que tiene que trabajar mucho y no es que simplemente vamos a tomar una pastilla va a ser la solución. Esto lo digo para mucha gente que cree que tomando una pastilla se le va a solucionar el problema y realmente no es así. Por suerte esta medicación me ayudó un montón. Después de aproximadamente unos 6 o 7 meses la dejé por mi cuenta, dejé de ir a la psiquiatra, lo cual fue un grave error, porque yo pensé como que ya estaba curado, dejé de tener los síntomas y dije, bueno, listo, nada más era ansiedad y ya está. Yo me olvidé que había sufrido ansiedad y miedo a la locura durante años y años y años acumulados, pero como me sentí bien durante 6 o 7 meses aproximadamente todos los días, me sentí realmente bien, ya no tenía síntomas, dije ya está, estoy curado, esto fue algo temporal, sí, fue algo que duró mucho, pero ya está, ya terminó. La realidad es que estuve bien durante un año entero después de eso, sin tomar ningún tipo de medicación, estuve completamente normal, empecé a socializar, empecé a hacer más cosas y simplemente dije, bueno, ya está, se terminó esto. Para mi sorpresa no fue tan así, la cosa volvió y volvió con todo de golpe y ahí realmente tuve que pedir ayuda con otro psiquiatra, por supuesto, y la historia continúa hasta el día de hoy. Por supuesto que no continúa hasta el día de hoy de la misma manera, hoy cambiaron muchísimas cosas, hoy me puedo abrir mucho más a la gente, puedo explicar sin vergüenza esto que si bien esto de la desrealización y la despersonalización es un poco raro para muchas personas o no tienen ni idea de cómo es muy difícil si uno no lo siente en carne propia, saber lo que se vive, lo que se siente. Hoy en día puedo abrirme y contarlo sin vergüenza alguna y sé que cualquier persona lo podría llegar a entender de alguna manera o por lo menos entender que los trastornos de ansiedad no son un chiste, si bien no es algo gravísimo, te pueden arruinar la vida y dejar completamente paralizado. Cuando me empecé a dar cuenta que tenía que hacer cosas en mi vida para que esto empiece a mejorar y no solo depender de una pastilla, ahí es cuando empecé a hacer el trabajo interno profundo. Dije, no, necesito encontrar mi vocación, más allá de que en temas laborales yo ya me estaba más o menos manejando, me faltaba mi vocación, aún sigo en eso, estoy como viendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Ahora estoy, por ejemplo, haciendo esto de los videos, estoy mucho con el tema de la terapia, con el tema de ayudar a la gente, es algo que realmente me llena de verdad. Entonces, el mensaje que les quiero dar, y que es lo que yo me voy dando cuenta que más me va ayudando, más allá de todo lo que uno puede hacer, terapias alternativas, reiki, astrología, no sé, te pueden tirar las cartas, tarot, acupuntura, uno puede hacer de todo y cada persona vibra diferente con cada terapia y no es la misma terapia para todos y ya está, asunto solucionado. No, simplemente es ir encontrando y reconociéndose en cada terapia cuál es la que mejor va. A veces en estas situaciones es muy difícil encontrar todavía cuál es la terapia que va mejor con nosotros y al fin y al cabo, más allá de la terapia que estemos haciendo, el trabajo real está internamente en uno y en lo que tiene que hacer uno
para sanarse a sí mismo. Cuando uno va a un terapeuta, ya sea psicólogo, psiquiatra, terapia natural o lo que sea, a uno lo van guiando. Uno va probando una cosa, otra cosa, pero se termina dando cuenta que el que realmente se termina sanando es uno mismo y simplemente lo estaban guiando hacia esa sanación. El mensaje que quiero transmitir realmente con todo esto, más allá de explicar mi situación, más o menos qué fue lo que más viví, después más adelante comenzaron los ataques de pánico, esto lo comento en mis videos en vivo, en Facebook y alguno que otro que grabé acá en YouTube. Quiero dar el mensaje de que hagan algo realmente que los llene, busquen su vocación, busquen el querer hacer algo realmente que los llene, que les llene la vida, que le den un sentido, porque si no empiezan a aparecer los pensamientos negativos, empieza a aparecer el por qué estamos acá, para qué estamos acá, qué sentido tiene si yo me estoy sintiendo mal todo el tiempo. Estamos metidos en nuestra cabeza constantemente con cosas negativas, dando vueltas y vueltas y vueltas. Después aparece la hipocondría. No estoy diciendo que a todos les vaya a pasar lo mismo, pero en mi caso, además de ya todos los problemas de ansiedad que tenía bien mentales, empezaron a aparecer bien físicos. Empecé a tener palpitaciones, extrasístoles en el corazón, me empezaba a agitar. Después, mucho más adelante, cuando ya ahí empecé a tener miedo a la muerte, empecé a tener ataques de pánico, que eso fue ya hace unos 2 años atrás. Y ahí realmente tuve como una apertura más espiritual y empecé a ir por otro lado, en donde necesitaba encontrar fe y necesitaba aferrarme a algo porque literalmente yo ya no estaba encontrando ningún tipo de camino ni ningún tipo de respuesta para nada. Una vez que me fui abriendo más a estos caminos como espirituales, al menos en mi caso me sirvió mucho el Reiki, me sirvió mucho saber mucho de medicina, de psicología, de psiquiatría. Empecé a estudiar porque me empezó, más allá de que lo sabía por experiencia propia, me empezó a interesar y de alguna manera me empecé a dar cuenta que todo esto me gustaba. Pero me gustaba ¿para qué? Para ayudarme a mí mismo y para ayudar a los demás, como por ejemplo estoy haciendo ahora, que capaz el simple hecho de grabar este video lo puede ver una persona joven que está experimentando esto, lo está pasando, se reconoce en el síntoma o se reconoce en el miedo, los pensamientos negativos o los ataques de pánico, todos esos síntomas que ya los he comentado en muchos videos y no quiero hacer tan largo este video. Pero la idea es que no se queden de brazos cruzados, por favor hablen, por más que sean súper jóvenes, por más que piensen que no los van a entender, hablen, díganlo, porque realmente si agarran este tipo de trastornos desde más jóvenes, más que nada cuando es al principio sería lo ideal, pueden realmente estar mucho más aliviados antes de tiempo y no estar tantos años sufriendo y sufriendo y sufriendo sin decir nada, porque claramente necesitan, número uno, saber qué es lo que les pasa, porque si no saben lo que les pasa van a tener cada vez más miedo, más inseguridad y no van a entender qué es lo que tienen. Se va a complicar inclusive recién empezar el proceso de sanación, que yo creo que en realidad es un proceso que dura toda la vida, pero cada vez vamos a ir mejorando y cuando vuelven este tipo de cosas, vuelven estos síntomas, estos miedos irracionales o por ejemplo ataques de pánico o sensaciones raras en el cuerpo o pensamientos negativos, uno ya tiene las herramientas y sabe lidiar de otra forma con esto y se puede enfrentar a la vida y hacer las cosas que tiene que hacer de otra forma. Vuelvo a lo mismo que antes, cuando uno encuentra algo que lo llena, cuando se empieza a dar cuenta que hace algo y dice, mira, che, por más que estaba mal, hice esto y me hizo bien, ahora estoy más tranquilo, siento como una especie de paz interior, como que hice algo que me llenó, que me hizo bien, que me sirvió. Y cuando uno se va dando cuenta de estas cosas, es ahí cuando empieza realmente a mejorar. Muchas personas empiezan a depositar demasiada energía en parejas, demasiada energía en querer tener la pareja perfecta, en querer ser el mejor novio, la mejor novia. Se terminan despreocupando de sí mismos, se terminan dejando de lado por querer ocuparse de otras personas y poner, como digo, toda esa energía ahí, y realmente ese no es el camino. Si bien todos en nuestra vida hemos tenido esto y es completamente normal desde la adolescencia, el tener esa dependencia emocional muy fuerte y muy intensificada en determinadas personas, en algunas no tanto. Bueno, estaba filmando hoy a la tarde y se me terminó la batería, así que vamos a continuar ahora a la noche, por eso la luz cambió un poco, así que nada, tengo que comprarme otra batería para poder continuar el momento. Muchas veces las personas nos ponemos a depender, tener esta dependencia emocional muy fuerte, como para equilibrar lo que nos está pasando en nuestra vida. Inconscientemente lo hacemos, por supuesto, no nos damos ni cuenta y ponemos demasiada energía en estar con una persona, en ver que esté todo bien. Probablemente ustedes lo hayan experimentado más que nada en el comienzo de la adolescencia y a veces se extiende durante muchos años. Pasa que cuando a la primera de cambio que algo está un poquito mal en nuestra pareja, nos desesperamos, estamos muy mal,
empezamos a crear una especie de cuadro depresivo o angustia terrible, se nos va todo abajo, hay gente que inclusive tiene ideas suicidas. Entonces ahí nos damos cuenta que la situación es bastante más crítica de lo que nosotros creemos y de que no nos estaremos fijando en lo más importante que somos nosotros mismos. Hace un tiempo escuché la frase de una persona que no me acuerdo quién era, pero me gustó mucho y me quedó grabada en la cabeza. La frase era: no existen las relaciones tóxicas, sino que la única relación tóxica es la que tenemos con nosotros mismos. Entonces vuelvo a lo mismo, si nosotros estamos constantemente poniendo la energía en otro lado en vez de ponerla en nuestros proyectos, en nuestra vida, en nuestro análisis de qué nos gusta, qué no nos gusta, qué es lo que realmente queremos hacer en la vida, y darnos atención y amor propio, fundamental para salir adelante y estar en equilibrio con todo, nos vamos a dar cuenta que todos los pequeños problemitas externos justamente a nosotros, ya sea económicos, que por supuesto obviamente a nadie le gusta estar mal económicamente, todos queremos tener la pareja perfecta, todo ese mundo que armamos de fantasía en realidad, a la primera cambio que no lo tenemos, o si lo tenemos a medias y sale mal, se nos cae todo. Esto ocurre justamente porque no tenemos esa base propia nuestra de decir, bueno, está bien, me está yendo mal con mi pareja, o me separé, o no me está yendo muy bien en el trabajo. Bueno, uno empieza a ver todo de una forma diferente cuando tiene ese pilar fuerte en sí mismo y empieza a decir, bueno, está bien, me fue mal en el trabajo, cambio de trabajo, busco otra cosa, sigo adelante. Lo mismo con la pareja, lo mismo con la familia, pasa con absolutamente todo. Si nosotros no tenemos de dónde agarrarnos, justamente cuando perdemos todo, la pareja, el trabajo, que es obviamente a nadie le va a gustar eso, pero puede pasar, es así la vida, a veces la vida es despiadada y a veces pasan cosas en conjunto que son muy complicadas de llevar y situaciones que uno no se espera y no está preparado. A veces nadie está preparado para determinadas cosas, como por ejemplo la pérdida de un familiar, o la pérdida de una pareja muy repentinamente, donde uno se queda muy sorprendido. Pero si uno, además de todo esto, no tiene amor propio, no tiene una formación, digamos, un pilar fuerte consigo mismo, una relación bien fuerte consigo mismo y se lleva las patadas, vamos a estar al horno, y literalmente ahí es cuando empezamos a caer muy muy fuerte. El mensaje de este video, más allá de la experiencia que les estoy comentando, en mi caso con el trastorno de ansiedad, que se presentó más que nada con estos síntomas, no es solo para andar quejándome o poniéndome en víctima, decir, uy, pobrecito, miren lo que me pasó, qué feo, ay, pobre de mí, no, justamente es un aprendizaje y de todo esto saqué una fuerza de voluntad enorme, más que nada en los últimos 2 años aproximadamente, fue donde empezó a cambiar todo realmente y empecé a entender un montón de cosas que antes no tenía ni idea que estaban ahí, empezaron a surgir cosas que no sabía que estaban ahí y dentro mío, y me empecé a dar cuenta que me tenía que encargar de mí de verdad y tomar la responsabilidad de decir, bueno, che, a ver, está bien, yo pido ayuda, pero no puedo pretender que el que me vaya a ayudar me solucione la vida. Uno mismo también tiene que tomar decisiones propias y saber lo que está haciendo. Así que nada, el mensaje era ese, más allá de la experiencia, vuelvo a repetir, que tuve y lo que comenté. Quería darles este mensaje de que sí se puede, por más mal que te sientas, por más que te cueste levantarte de la cama y no estés pidiendo ayuda, por favor, pedí ayuda. Realmente es necesario en muchísimos casos. A veces la persona ya no puede salir por sí sola o continúa con su vida pero sufre cada vez más y las cosas van empeorando y necesitamos tener una guía y saber qué es lo que está pasando realmente. Es posible y tienen que hacerlo, si no, no va a haber manera de mejorar. Vamos a estar siempre en ese círculo vicioso negativo y enfermizo, o sea, vamos a estar con esta relación tóxica, como dije antes, constantemente detonándose los síntomas y las preocupaciones que tengamos, y siempre va a haber una cosa nueva que nos esté afectando demasiado y no vamos a poder hacer una vida normal. Es curioso porque yo veo continuamente que muchas personas, cuando ven a otras personas hablar de esto, como por ejemplo yo ahora que estoy comentando mi experiencia, encima justo con estos temas de desrealización y despersonalización que son bastante difíciles de entender o hasta para algunas personas imposible, y yo lo entiendo completamente porque la verdad es que si a mí me comentaban algo así cuando yo nunca lo había tenido, era como, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a esta persona? No entiendo, ¿está loca? O capaz está exagerando. Hay mucha gente que piensa que la persona está exagerando. Hay muchas opiniones que si realmente uno no lo vive en carne propia es difícil de entender de verdad. Por ejemplo, a mí me sucedía con algo como los ataques de pánico. Cuando yo escuchaba por ahí, no, sí, tal persona sufre ataques de pánico, tiene a cada rato ataques de pánico, tiene miedo, no puede manejar, y yo decía, bueno, se habrá puesto un poco nervioso nada más. Como que no de ninguna manera podía llegar a entender lo que el miedo real a la muerte y los cambios físicos que se experimentan en un ataque de pánico. Era imposible entenderlo sin haberlo vivido. Cuando lo viví y dije, ok, esto es un ataque de pánico de verdad, es como que me acuerdo que volví la mente atrás y dije,
realmente estaba pensando algo o me estaba imaginando algo que era extremadamente leve a lo que realmente es. Si bien cada persona lo manifiesta de diferentes maneras, no todos experimentamos un ataque de pánico, por ejemplo, de la misma forma. Algunos lo experimentan de una intensidad leve, otros moderadas, otros gravísimas, pero esto no quiere decir que la persona que lo manifieste de forma leve no lo esté sufriendo. Porque muchas personas estoy viendo que dicen, bueno, pero ese nada más tiene ataque de pánico capaz 5 minutitos y se les va. Capaz esa persona en esos 5 minutitos sufre un infierno total que uno nunca puede saber porque no está en la mente del otro, lo que está viviendo, lo que está sintiendo y el terror que está sintiendo. Y capaz otros dicen, bueno, sí, pero en serio la pasó mal porque estuvo 1 hora en un ataque de pánico. Es completamente subjetivo como absolutamente todo en la vida. También escucho mucho los comentarios de esta persona tiene tal enfermedad terminal o enfermedad gravísima y esta persona sí que en realidad está muy mal y nosotros nos estamos quejando de estas tonterías, de depresión, de angustia, de ansiedad. ¿Por qué no nos dejamos de joder? Escucho muy seguido esto y es una lástima porque en realidad, vuelvo a lo mismo, es completamente subjetivo y relativo lo que le pasa en la mente a cada uno. Capaz la persona con una enfermedad terminal o una enfermedad gravísima está mucho más feliz, está mucho más tranquila y en paz consigo misma que una persona que está con un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo que en realidad físicamente no tiene una enfermedad grave, no es que se va a morir, a no ser que ya sea algo mucho más grave y vaya por el lado del suicidio, por supuesto. Pero me refiero a que uno no puede juzgar simplemente por escuchar un poco y ver, comparando con los casos gravísimos que hay de enfermedades terminales, como estoy diciendo, y decir, bueno, no, lo tuyo es una tontería, o déjate de hinchar, no le des tanta pelota a esto, no le des tanta bola, seguí con tu vida. A veces simplemente no se puede seguir, uno no da más. Entonces nada, vuelvo a repetir, busquen ayuda, no se queden cruzados de brazos, esto simplemente no es que se va a ir de la noche a la mañana, es todo un proceso, pero hay que hacerlo y se puede hacer y se puede estar mejor, aunque uno se sienta en esos momentos cuando está muy mal y siente todos los síntomas y se siente espantosamente mal, que cree que ya no hay salida, que no hay forma, que ya cayó tan bajo que no hay manera de subir, levantarse y seguir con una vida normal. Cuando ya perdimos amistades, pareja, ya dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, uno empieza a entrar claramente y lógicamente en una angustia muy fuerte o hasta inclusive en una depresión. Podemos saltar de una ansiedad a una depresión. No estoy diciendo que sea algo que vaya a pasar, pero es muy común cuando la persona empieza a aislarse completamente y todo esto que estoy nombrando anteriormente suele pasar y suele ser bastante común porque es una cuestión lógica. Si uno deja de hacer las cosas que le gustan o que por lo menos disfrutaba antes y ya no las puede ni hacer de lo mal que está, sí, es lógico que estemos angustiados, ¿no? Espero que les haya servido este video, que lo compartan a personas que capaz conocen que tienen algo similar o como estuve describiendo síntomas similares a los que hablé o los mismos, se sientan identificados. Si se sienten identificados, por favor, o les pasó algo similar a mi historia, comenten abajo en los comentarios, dejen un like si les gustó la historia o no sé si es que les gustó, pero por lo menos se sintieron identificados y acompañados como me pasó a mí muchas veces en los que vi videos. Recuerdo de más chico, cuando realmente encontré, dije, mira, esto es lo que me pasa, más allá de lo que me había dicho ya la psiquiatra a la que había ido. Y está muy bueno coordinar con personas que nos puedan ayudar y siempre ver el lado positivo y no estar constantemente en víctima y decir, bueno, uy, qué feo lo que me pasa, horrible, tengo lo peor, nadie me comprende. No, simplemente tenemos que tomar responsabilidad, pedir ayuda y seguir adelante, si no, no hay otra manera de sanar. El video se hizo más extenso de lo que pensaba, Bueno, para ya ir terminando el video, como digo, suscríbanse para saber cuando estoy en línea. Ya sé que esto lo dicen todos los youtubers y es algo muy común y hasta molesto para algunas personas, pero es lo que nos ayuda a nosotros a seguir creando este contenido, a seguir ayudando a más personas, a ayudar. Cuando uno pone like a los videos, se suscribe y hace crecer un canal en donde ustedes consideren que la información es útil o a ustedes por lo menos les sirvió, ayuda mucho realmente, porque empieza cada vez a crecer más el canal y podemos ayudar a más personas. Más allá de que yo sé perfectamente de que hay ya miles de canales, más por lo que estuve viendo en estos últimos 2 a 3 años, empezaron a aparecer todo tipo de coach psicológicos, psicoanalistas de todo tipo, que está bárbaro y ayudan un montón y ayudan a orientar a las personas. Y sé que hay un montón, pero montones de canales de esto. Está bueno, como dije en el video anterior, de hacerlo lo más personal posible, contar la experiencia de uno desde su vivencia propia, tener empatía con las personas, poder responder las preguntas, que es lo que me gusta hacer a mí en vivo y también acá en YouTube, obviamente en los comentarios, si tienen sus miedos, sus dudas o les surgen dudas de qué es lo que realmente me está pasando, será ansiedad, no será ansiedad. Esa es la duda que yo tenía también todo el tiempo, inclusive cuando ya me habían dicho que tenía ansiedad. Entonces compártanlo
y se van a dar cuenta que pueden, más allá de ayudarme a mí, pueden ayudar a los demás y eso está muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video, se hizo más extenso de lo que yo pensaba. Lo que pasa es que en estos temas claramente, como uno se empieza a ir por las ramas y empieza a meter muchos detalles de por medio, cuesta mucho a veces hacerlo súper breve o en un videito de 4 o 5 minutos resumir básicamente la historia de años de tu vida, ¿no? Espero que esté lo mejor posible. Cualquier cosa me contactan en privado, me contactan por los comentarios, yo les voy a estar respondiendo. Espero que estén genial y nos vemos en la próxima. Hasta luego.